Metodología, módulo 2. Formación profesional lingüística personalizada en CFSL. El fin del presente módulo es familiarizar al profesor con el tipo de formación lingüística que CFSL les ofrece a los funcionarios que requieren alcanzar un dominio profesional de la lengua. Estos cursos, a su vez, son adaptados e individualizados de acuerdo a las necesidades lingüísticas de los estudiantes, según el corte profesional de cada uno. En este módulo también se hablará de la importancia de un enfoque comunicativo oral en la enseñanza y, asimismo, del perfeccionamiento de la pronunciación de cada educando. Lo primero que debe de tomarse en consideración es que la formación lingüística personalizada de los estudiantes de CFSL no se centra tanto en una formación meramente gramatical, pese a que ésta tiene, evidentemente, un papel importante en la enseñanza de la nueva lengua, sino más bien en una formación en base a objetivos comunicativos que deben dominarse oralmente. Estos, además, se sitúan dentro del marco de referencia del Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, o ACFEL, por sus siglas en inglés. En base a este marco, el nivel de conocimiento de una lengua extranjera por parte del alumnado se determina por su capacidad de comunicación efectiva en esta y no tanto por sus conocimientos gramaticales de la misma. El enfoque en lo oral responde a los resultados de las evaluaciones de necesidades que CFSL lleva a cabo periódicamente a los funcionarios de DFEIT que ocupan un puesto en el extranjero que requiere una competencia lingüística específica. De acuerdo a los resultados de la evaluación de necesidades del 2013, se reconoce, en general, que los estudiantes necesitan dominar la lengua del país de destino de forma hablada y no tanto escrita. A través de entrevistas y encuestas de más de 250 empleados de DFEIT y de profesores y asesores lingüísticos de CFSL, el último estudio reveló las funciones laborales que estos individuos tienen que desempeñar utilizando la lengua adquirida. Estas funciones laborales sirvieron para identificar los objetivos comunicativos y las funciones lingüísticas específicas, y en combinación ambos se convirtieron en los objetivos de aprendizaje de nuestros programas de formación. Durante la interpretación de los resultados de este estudio, en primer lugar, se identificaron las responsabilidades laborales de acuerdo a la especialización o rama profesional de cada funcionario. Los jefes de misión, los agentes consulares, los agentes políticos y los agentes comerciales. Queda por hacer una evaluación parecida para los agentes de desarrollo. En cuanto a los jefes de misión, ellos tienen 3 responsabilidades importantes que los ponen en contacto con un interlocutor local. Primero, dirigir, promover y coordinar negociaciones con el gobierno anfitrión en una variedad de temas: política, comercio, desarrollo, etc. Segundo, proyectar una imagen positiva de Canadá y sus productos por medio de viajes a lo largo y ancho del país anfitrión y la participación del embajador en todo tipo de actos oficiales públicos. Tercero, desarrollar y sustentar el diálogo abierto con los representantes gubernamentales y no gubernamentales del país anfitrión sobre temas de interés mutuo y de particular prioridad para Canadá.
Los jefes de misión encuestados identificaron otras responsabilidades de igual importancia, como la presentación de gestiones diplomáticas o de marché ante el gobierno anfitrión, la representación y la defensa de los intereses canadienses ante el gobierno local, la apertura a dar entrevistas a la prensa y también responder y gestionar los casos de emergencia que involucren a canadienses en el país anfitrión. Para desempeñar estas funciones, el embajador o cónsul requiere un buen dominio de la expresión oral del idioma para dar discursos, abogar ante las autoridades locales y negociar. Sobre los agentes consulares. Las 5 responsabilidades en el trabajo consular y administrativo que ellos deben desempeñar en una embajada que los ponen en contacto con un interlocutor local son: primero, consultar con expertos locales en materia jurídica o médica para comprender mejor temas tales como las leyes locales, los servicios de salud disponibles, el comportamiento que se espera en lugares públicos, las condiciones en las penitenciarías del país y los derechos de los acusados, etc. De esa manera, el delegado consular puede mantener informados a los canadienses que deseen visitar ese país sobre sus derechos y responsabilidades, así como reportar esta información a su embajador o a la sede de DFATE. Segundo, servir de enlace entre Canadá y el país anfitrión, manteniendo una red de contactos entre los cuales se incluyen funcionarios de gobierno, empresarios, proveedores de servicios y organizaciones no gubernamentales. Tercero, promover una imagen positiva de Canadá y sus productos al participar u organizar actos oficiales. También abogar por los intereses canadienses y participar en la presentación de gestiones diplomáticas o de marché. Cuarto, contactar y negociar con los proveedores de servicios locales, arrendadores o propietarios de edificios y viviendas de alquiler, agencias de viajes y de bienes raíces, aerolíneas y cualquier otro servicio que se requiera para llevar a cabo los pormenores administrativos. Quinto, participar en la contratación, la gestión y el entrenamiento de personal local para trabajar en la embajada. Algunas funciones y responsabilidades adicionales señaladas por los agentes consulares encuestados fueron: servicios de inmigración, visitas a hospitales y prisiones, así como la gestión de casos de emergencia que puedan afectar a los canadienses que se encuentren en el país anfitrión. Para desempeñar tal variedad de funciones y responsabilidades laborales, el agente consular necesita poder relacionarse con una variedad de interlocutores, lo que requiere tener un léxico amplio y poder comprender y expresarse en varios registros del idioma. Es decir, el agente consular debe ser capaz de relacionarse con empleados de mantenimiento y limpieza, los guardias de seguridad o los proveedores locales de servicios, tales como agencias de viajes, por lo cual se necesita un registro normal y cotidiano del idioma. Por otra parte, también tiene que poder sostener una conversación con médicos, abogados y especialistas técnicos, con quienes se necesita tener un léxico más especializado y un manejo más abstracto del idioma. Asimismo, la comprensión oral es de particular importancia para estos funcionarios, ya que en la gestión de emergencias estos deberán comprender comunicados de prensa, transmisiones radiales y televisivas de noticia, anuncios, etc., lo que también exige un vocabulario amplio y especializado.
En cuanto a los agentes políticos y comerciales, ambos funcionarios reconocieron en las encuestas 4 funciones principales que los ponen en contacto con los interlocutores locales. Primero, llevar a cabo investigaciones a fondo sobre temas relacionados a la política y el comercio del país anfitrión, recaudando información sobre el desarrollo de tendencias políticas y comerciales, los problemas particulares del país en esos ámbitos, etc., para poder proponerle estrategias a seguir al embajador, a la sede o a las empresas canadienses que deseen invertir en el país anfitrión. Segundo, servir de enlace entre Canadá y el país anfitrión, manteniendo una red de contactos entre los cuales se incluyen funcionarios de gobierno, académicos, empresarios y organizaciones no gubernamentales. Tercero, promover y abogar por los productos e intereses canadienses ante el país anfitrión, participando en conferencias, charlas o negociaciones con representantes gubernamentales y empresariales. Cuarto, dar instrucciones y guiar a los empleados locales en sus funciones en la embajada. Otras responsabilidades identificadas por estos agentes fueron la participación y organización de eventos, como por ejemplo, ferias, exhibiciones, foros sobre la educación para promover las universidades canadienses, etc., la presentación de gestiones diplomáticas o de marché ante las autoridades locales, el entablado de relaciones con organismos no gubernamentales, minorías étnicas, las pymes, etc., y la planificación, gestión y coordinación de ayuda financiera de parte de Canadá para los proyectos que éste patrocina en el país anfitrión. Por tanto, un alto dominio de la expresión oral del idioma les permite a estos agentes entrevistar a académicos y peritos en materia comercial y política, hablar en público, participar en discusiones, informar a los funcionarios gubernamentales locales sobre la política canadiense y sus intereses comerciales en el país, etc. Deben, al mismo tiempo, poder comprender a sus homólogos e interlocutores, desempeñándose en estas mismas funciones, y así poder discutir con ellos a fondo sobre temas complejos y especializados. Comprender la información que se encuentra disponible en los medios de comunicación oral y escrita es primordial para estos agentes a fin de mantenerse al tanto de la realidad del país anfitrión. Para ambos, también es importante saber lidiar con las evasivas y los impedimentos que a veces se encuentran en los procedimientos burocráticos que son propios de ciertas culturas. Finalmente, se debe subrayar que entre las conclusiones y sugerencias de los encuestados durante la evaluación de necesidades en 2013 se dijo: en primer lugar, para los jefes de misión es de suma importancia aprender a pronunciar correctamente el idioma local como mínimo, dado que aun cuando este diplomático no sea capaz de preparar sus propios discursos, como representante principal de Canadá, él o ella tendrá que leer los discursos preparados por sus subalternos en público. También la comprensión oral les es pertinente al tener que seguir de cerca el discurso de sus contrapartes en el país durante actos oficiales o reuniones diplomáticas. En segundo lugar, el delegado consular es quien estará en contacto con personas de todo estrato social y económico, y con más frecuencia se encontrará conversando con personas que no hablan ni inglés ni francés. Es posible, pero no garantizado, que el delegado consular cuente con el apoyo de un intérprete,
pero la habilidad propia del funcionario de comprender y expresarse por sí mismo en el idioma local facilitan su labor durante situaciones de emergencia o cuando la persona tiene que tratar temas delicados, así como de alta confidencialidad, tal cual ocurre en casos de encarcelamiento o enfermedad de un canadiense en el país anfitrión. La capacidad de negociar con los proveedores locales es primordial, dado que a menudo son los agentes consulares quienes gestionan la administración de su embajada y todas las otras instalaciones relacionadas a ella. En tercer lugar, si bien los agentes comerciales y políticos se relacionarán con funcionarios locales y empresarios que en su gran mayoría han sido formados en el extranjero y por lo tanto tienen un buen dominio del inglés o francés, quizá incluso mejor que el dominio del español del diplomático canadiense. Esto no es una regla general, sobre todo en ciertos países más pobres o cuando el delegado tiene que viajar fuera de la ciudad y visitar a líderes políticos o comerciales en zonas rurales. Tal como sucede con los agentes consulares, ellos pueden contar con la ayuda de empleados locales o intérpretes profesionales. Sin embargo, los encuestados reconocieron que se entablan mejores relaciones diplomáticas o comerciales cuando ellos mismos son capaces de sostener una conversación a fondo en el idioma materno del interlocutor. En conclusión, cualquier curso que se le ofrezca a todos estos funcionarios deberá fomentar, pues, la producción oral, ya que es obvio que las responsabilidades que un diplomático canadiense tiene que desempeñar en un puesto en el extranjero exigen un dominio preferentemente oral del idioma. Más aún, toda formación personalizada que se debe ofrecer a estudiantes, que además de ser adultos profesionales, son también diplomáticos, debe tomar en cuenta las limitaciones temporales del entrenamiento ofrecido. Un curso de formación profesional se extiende a un máximo de 900 horas para el aprendizaje del español. Esto se traduce a 6 horas al día, 5 días a la semana, por un promedio de 7 meses y medio, al necesitar CFSL que sus empleados sean capacitados en un periodo relativamente corto de tiempo. Las clases que estos reciben son en grupos pequeños, para que cada alumno tenga amplia oportunidad de contar con una práctica oral extensa. En ese contexto, el enfoque de los cursos es primordialmente la comunicación oral, implementando algunos aspectos del método comunicativo sin llegar a ser puramente una enseñanza comunicativa. Sin embargo, es importante señalar que a pesar del número reducido de estudiantes en los cursos de formación profesional, eso no significa que estos grupos sean homogéneos. Todo lo contrario, el componente profesional, como ya se ha descrito, así como la aptitud individual para el aprendizaje lingüístico, apuntan a una composición de grupos muy variada. En un mismo grupo podemos tener agentes de diferentes ramas de especialización profesional. Por ejemplo, así también, aunque como funcionarios gubernamentales todos nuestros estudiantes son bilingües, la facilidad para adquirir la nueva lengua dependerá de la aptitud, así como de las circunstancias particulares de cada aprendiz. Estas circunstancias pueden incluir compromisos profesionales en la sede, preparativos para la mudanza al país de destino, problemas de salud y exigencias familiares, etc. Esto significa que el profesor deberá mantener un balance en cuanto a los temas que se usen para las discusiones, las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar para impartir el curso, el estilo de enseñanza y el ritmo que se pueda seguir
de acuerdo a las necesidades individuales y profesionales de las personas que componen un grupo. En ese sentido, la enseñanza personalizada para CFSL exige más de lo común del profesor, puesto que el docente tiene que mantener en mente todos los factores particulares que pueden afectar la facilidad y la rapidez con la que se imparte un curso, y no puede esperar, como sucedería en otros centros de estudios lingüísticos, que el estudiante simplemente se adapte a un plan o programa específico de estudios. Es el instructor quien deberá adaptar el curso al ritmo y las dificultades de aprendizaje y a los intereses particulares de cada estudiante que compone estos grupos. Por otra parte, la importancia del elemento oral en el logro de los objetivos comunicativos conlleva a que se haga hincapié en el desarrollo y perfeccionamiento de la pronunciación desde temprano en la formación lingüística de cada estudiante. Con este fin, se ha creado, en el caso de la enseñanza del español, un manual práctico de pronunciación de esta lengua dirigido a un alumnado que debe preocuparse por cultivar una pronunciación clara, unos con más ahínco que otros, para comunicarse efectivamente en la lengua de su país de destino, pese a que un educando no presente problemas graves de pronunciación. Adviértase que no puede descuidarse de ella para que su discurso sea lo más claro posible y que no llegue a niveles más avanzados con un problema de pronunciación ya fosilizado. En la enseñanza de la pronunciación es necesario indicar: el profesor a cargo de un curso debe comprender que su entonación nativa es tan válida como la de cualquier otro instructor, y esto se le debe señalar al alumnado. Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta que no se desea hacer énfasis en el acento de uno u otro maestro, cual si se fuera a enseñar la manera de hablar de una u otra región hispanohablante, aunque cada país cuente con un acento propio, y téngase en consideración que en cada nación existe una variada gama de acentos y modos de pronunciación locales. En la formación lingüística de los estudiantes se busca enseñarles una pronunciación neutra, estándar y no regionalizada. Recordemos que el objetivo es que el educando, como diplomático, sea capaz de comunicarse con cualquier persona de habla hispana sin importar la región o nacionalidad de la misma, y que sea comprendido por la gran mayoría de hispanohablantes. Luego, tomando en consideración las necesidades profesionales de los estudiantes de CFSL, también se ha creado un programa de formación profesional que presenta objetivos comunicativos claros, acompañados de las funciones lingüísticas necesarias para cumplirlos, de acuerdo a 3 niveles de competencia: elemental, intermedio y avanzado. Siguiendo este programa, en un principio, el alumnado recibe las reglas y el léxico del idioma que necesita, utilizando libros comerciales para mecanizar la adquisición del contenido lingüístico. Pero luego, para mantener un enfoque comunicativo que desarrolle la comunicación oral, se busca que los ejercicios de mecanización no se queden únicamente en la página o en la pizarra, sino que extrapolen al campo oral práctico con una serie de actividades comunicativas sugeridas por el programa, cuyo contexto se especializa en lo diplomático. Cualquier tarea o ejercicio que se lleve a cabo en clase debe tener, en último término, una finalidad oral que cumpla a su vez uno de los objetivos comunicativos de la unidad del programa que se esté desarrollando en ese momento. Es por eso que la tarea del profesor
será siempre la de crear espacios de práctica oral durante la clase utilizando diferentes estrategias pedagógicas. Por ejemplo, al hacer una lectura de ejercicios resueltos de mecanización gramatical o léxica, el profesor puede pedirle al alumno que aplique estos recursos lingüísticos al producir un discurso oral propio. Primero, permitiéndole hacer preparación previa antes de presentar este discurso y luego pidiéndole que los utilice en un discurso de producción improvisada. Otra forma de extrapolar la mecanización escrita al campo de lo oral es pedirle al estudiante que extienda sus respuestas o que elabore con más profundidad el tema tratado, aunque por supuesto manteniéndose dentro de los objetivos comunicativos de la unidad en cuestión. Es importante, no obstante, saber qué preguntas hacer dependiendo del nivel lingüístico del tema gramatical que se esté tratando y del objetivo comunicativo de la unidad. En otras palabras, el profesor debe establecer claramente el objetivo comunicativo de cada actividad que lleva a la clase y las reglas a seguir para poder desempeñarla. De lo contrario, la práctica oral se vuelve un simple parloteo sin dirección pedagógica específica. Sin embargo, el salto que se espera que el estudiante haga de la utilización mecánica de estructuras gramaticales y léxicas nuevas a su aplicación práctica en una producción oral espontánea requiere que antes se haga un puente entre esas dos etapas de aprendizaje. Para ello, hay que hacer una diferencia entre una producción oral controlada y una producción oral libre. La primera se refiere a hacer hablar al estudiante dentro de un marco lingüístico determinado, en el cual el alumno se vea obligado a emplear específicamente el material gramatical y el objetivo comunicativo de la unidad que se está estudiando en el momento. Para lograr esto, el profesor debe especificarle al educando la función o funciones lingüísticas que desea que éste utilice al expresarse oralmente. Es imperativo, por ende, que en este tipo de actividad el instructor provea al alumnado con instrucciones claras y exactas. De lo contrario, la producción oral del estudiante irá por otros derroteros. Lo más probable es que apenas haga uso del material nuevo, optando por usar estructuras, vocabulario y funciones lingüísticas comunicativas que le sean familiares y ya domine. Por ejemplo, pedirle al estudiante en el contexto de una producción oral controlada que construya una hipótesis, sin especificarle las construcciones gramaticales, verbos, términos, tiempos verbales, función comunicativa, etc., que se busca que emplee, es un error y una pérdida de tiempo, un hablar por hablar. Es recomendable, pues, en una conversación controlada, proporcionarles a los alumnos un par de muestras precisas que les sirvan de guía. En contraste, en la producción oral libre se pone al estudiante al borde de un precipicio y se le pide saltar al vacío, pero con una cuerda atada a sus pies, es decir, si antes se le había pedido ceñirse a un objetivo comunicativo y se le había señalado qué funciones lingüísticas eran necesarias, ahora se le deja que sea él quien decida de qué estructuras y vocabulario valerse. Sin embargo, el maestro tiene que colocar al alumno en un contexto más exigente, uno que no le sea del todo familiar, mas tampoco totalmente foráneo,
que le permita reconocer el momento propicio para implementar las funciones lingüísticas recién adquiridas y pueda, por consiguiente, emplearlas al lidiar con una temática nueva. En este tipo de producción oral, el profesor tiene que prestar especial atención a anotar tanto los errores que el estudiante ha cometido como las estructuras lingüísticas y vocabulario que ha empleado correctamente con el fin de reconocer cuáles ha incorporado ya a su discurso oral y con cuáles todavía necesita familiarizarse más. Debe mencionarse que la transición entre una conversación controlada a una más abierta o libre puede pasmar a algunos estudiantes en el umbral del nivel avanzado, dado que no cuentan con un parámetro específico de lo requerido y deben emplear sus propias herramientas comunicativas, de las cuales carecen en algunos casos, incluso en su lengua materna, para cumplir con las expectativas del dominio profesional del idioma adquirido. De ser este el caso, el instructor deberá moldear las respuestas que espera del alumnado. Esto se logra, por ejemplo, repitiendo algo que haya dicho un estudiante de manera más sencilla, con el nivel del discurso oral que se quiere exigir de él. Aún la manera en que se estructura una pregunta puede servirle de indicio al estudiante en cuanto al tipo de léxico o estructura gramatical que se desea en un momento dado del discurso que el estudiante esté dando. En otras palabras, si el profesor desea que el alumno aumente la complejidad de su discurso o haga uso de un vocabulario más culto, el profesor deberá servirle de ejemplo, elevando el nivel de dificultad y complejidad de su propio discurso. La elevación del discurso del estudiante debe recordarse, no es una recta que una un nivel con otro, una simple progresión de etapas que se superan, se cierran y no se vuelven a tocar. Todo lo contrario, el proceso de adquisición oral de la lengua es un proceso en el que el educando vuelve a visitar temas que le son conocidos y cercanos, pero con un grado de complejidad mayor. A este proceso lingüístico se le puede visualizar como una espiral cuyo diámetro va ensanchándose a la par del incremento de la competencia lingüística del alumno. Al inicio de su aprendizaje, lo realiza haciendo uso de estructuras simples que le permiten abarcar un área del lenguaje muy pequeña para referirse a estos tópicos y discutir su conocimiento en relación a los mismos. Conforme sus nociones del idioma se van haciendo más elevadas, él es capaz de tratar acerca de dichos asuntos de manera paulatinamente más amplia, profunda y elaborada. Siguiendo la espiral, con el profesor como guía, un estudiante engrosa su habilidad comunicativa en el lenguaje del país de destino, tratando sobre uno o varios tópicos, así como el grado de complejidad que se tiene al tratarlos. Solo así es posible ahondar en un tema o destreza lingüística comunicativa en particular. En un inicio, un alumno empieza hablando verbigracia de su casa y su país natal, o de residencia a un nivel elemental y personal, mas conforme sus habilidades aumentan, él logra describir su hogar y nación más detallada y profesionalmente, hablando ya no solo de su apariencia física inmediata, sino también de su historia, sus habitantes y la relación de él mismo para con sus familiares y congéneres. Por citar algunos de los varios ejes posibles en referencia a ambos temas, posteriormente es capaz de reflexionar y dar su opinión acerca de estos dos asuntos.
e, incidentalmente, crear vectores entre estos y otras materias. Tras esto, el educando desarrolla la capacidad de crear hipótesis acerca de la vivienda y el estado ideal, imaginando el tipo de sociedad que habitaría en dicha morada y urbe, empleando un vocabulario más culto y preciso al tema correspondiente, así como haciendo uso de modismos y referentes culturales en la lengua del país de destino a fin de transmitir sus ideas lo mejor posible. Finalmente, en un grado agudo de competencia lingüística, el alumno se expresa con la elegancia, precisión y cultura de un profesional nativo hablante en un área del saber determinada. Es así, pues, que el objetivo de la espiral es brindarle al educando la oportunidad de ahondar y expandir sus destrezas orales y comunicativas en una o varias materias y, a la vez, le permite al profesor corroborar la pericia lingüística del estudiante para expresarse con un mayor grado de complejidad al hablar acerca de alguno u otro tópico. Resta decir, es necesario tener en cuenta las palabras de Stephen D. Krashen en su obra Principle and Practice in Second Language Acquisition, reflexionar en su cuarta hipótesis o input hypothesis con respecto a la consecución de una lengua segunda. Nosotros avanzamos en la adquisición de un idioma cuando logramos comprender una estructura que está un poco más arriba de donde nos encontramos lingüísticamente en ese momento. Pese a lo paradójico de esta aseveración, Krashen declara: usamos algo más que nuestra competencia lingüística para ayudarnos en la comprensión, ya que recurrimos al contexto, nuestro conocimiento del mundo y el subtexto para ayudarnos a comprender lo que se nos dice. En otras palabras, primero se busca entender el sentido y después las estructuras para aprenderlo. Así pues, la obtención de este objetivo depende de que el estudiante se vea expuesto a un nivel ligeramente superior a su nivel de competencia lingüística, nunca inferior o demasiado elevado, tan solo estando el profesor un paso lingüístico adelante del alumno, lo podrá impulsar al siguiente nivel, llevándolo eventualmente a alcanzar el nivel profesional que necesita. En conclusión, debemos recordar entonces que el progreso de nuestras clases lo marcan el ritmo de aprendizaje del estudiante y los objetivos profesionales que lo han llevado al estudio de esta lengua. En este contexto, el profesor es nada más el guía que le señala las metas lingüísticas que debe alcanzar en el trayecto de su formación, ayudándole a cultivar el perfeccionamiento de la pronunciación y facilitando la comunicación oral en todo momento. El profesor de estos cursos debe saber adaptarse también a las necesidades profesionales de sus estudiantes, como ya se ha dicho, manteniéndose el enfoque en los objetivos comunicativos del programa, que fue creado específicamente en base a esas necesidades. Es por ello que podemos decir que este tipo de formación lingüística es una enseñanza personalizada, ya que el seguimiento apropiado de los elementos mencionados debe llevar al estudiante de CFSL al cumplimiento de las metas establecidas por el programa de formación dentro del tiempo estipulado para estos cursos. Esto se ciñe a los objetivos que CFSL se ha trazado como institución de enseñanza para diplomáticos canadienses, para que éstos puedan cumplir sus funciones profesionales en el país de destino.